Singularidad. La primera, singularidad cosmológica. La línea de investigación del Dr. Héctor Gómez sobre la evolución humana habla de 4 singularidades o estados de salto cuántico, desde el origen del mundo a nuestros días. Tomamos la primera singularidad y la describimos a continuación en una aproximación muy sintética al inicio de todas las cosas que nos rodean. El universo se expande, pero eso no significa que la masa se desplaza. Lo que realmente ocurre es que surge nuevo espacio entre las galaxias. El espacio-tiempo se expande y con ello la materia se aleja una de otra al crecer el espacio del universo. Sabido ello, se puede deducir y calcular matemáticamente el estado y el tamaño del universo viajando al pasado. Cuanto más en el tiempo, el universo será más y más pequeño. Por lo tanto, la masa de estrellas, galaxias, planetas y en general toda la materia existente estará cada vez más cerca. Sabemos también por la fuerza de gravitación universal o fuerza gravitatoria que, a mayor cercanía de la masa del universo, mayor aumento de la gravedad. Y a su vez, a mayor gravedad, más intensamente atraídos estarán los cuerpos físicos. Es por ello que cuanto más retrocedemos en el tiempo, el universo se hace cada vez más pequeño y la fuerza gravitatoria cada vez más y más grande, hasta que en un punto infinitesimalmente diminuto, la gravedad llega a ser infinita y todo el universo material y el espacio-tiempo colapsa sobre sí mismo hasta desaparecer en nada absoluta. La nada primigenia de donde inexplicablemente surgió todo. Los cálculos más actuales le dan una fecha de comienzo al universo de 13.700 millones de años. Recorriendo la historia del universo 13.700 millones de años hacia atrás, inexorablemente llegaremos al instante en el cual el espacio es cero, el tiempo es cero y la materia es cero, es decir, la nada absoluta. Este estado no es concebible por la mente humana, rompe con todas las leyes de la física, simplemente porque no existe nada y por ende no puede haber leyes. Es por ello que se denomina una singularidad, la primera singularidad, la singularidad cosmológica. En nuestro universo actual existen objetos o entidades cosmológicas similares a este primer estadio del universo. Son los denominados agujeros negros. Son curvaturas del espacio-tiempo producto de una enorme fuerza de gravedad que retiene, dentro de espacio curvado, prácticamente todo lo que cae bajo su área de acción o que traspasa el denominado horizonte de sucesos de un agujero negro. Ni tan siquiera la luz puede salir si es atrapada de esta curvatura del espacio-tiempo. Dentro del agujero negro el tiempo se enlentece y en su centro se detiene. Lo atemporal puede existir. La ausencia de tiempo coexiste, de hecho, con nosotros en nuestro propio universo. ¿Tuvo el universo entonces un comienzo? Existen dentro de la aproximación de la teoría estándar de la física de micropartículas muchas pruebas de que el universo, en efecto, tuvo un comienzo. ¿Cómo fue ese comienzo y qué pruebas hay de que en efecto ocurrió? El primer paso fue la primera singularidad o singularidad cosmológica, la inquietante, inexplicable e inconcebible transformación de la nada absoluta en algo. No existe ninguna aproximación que pretenda explicar cómo o por qué esto ocurrió. Lo que generó que esto pasara, sea lo que fuere que se piense que es, bien sea Dios o una fuerza infinita o como quiera que se le llame, es algo necesariamente fuera del tiempo y fuera del espacio y no material. Es algo atemporal, aespacial e inmaterial. Simplemente, algo no material puede existir y además generar el universo material que conocemos. Surgió la luz. Algo ocurrió en los primeros instantes del universo que permitió que se formara materia bariónica, es decir, protones y neutrones a partir de luz pura. La fluctuación cuántica de vacío creó tanto bariones como antibariones que compiten y se destruyen entre sí. Por ende, no se hubiera podido formar el universo bariónico que observamos, es decir, la materia, estrellas, plantas, seres humanos, etc.,
Es a partir de la radiación, es decir, de la luz pura que se forman los primeros quarks. Recordemos que los quarks son los constituyentes básicos de los protones y neutrones y a su vez forman la llamada materia bariónica, de la cual está hecha toda la materia que vemos a nuestro alrededor. Que se formen quarks desde la luz sin que se forme el correspondiente antiquark es un fenómeno extraordinariamente raro. Hasta ahora nunca se ha visto. Sin embargo, se considera posible, y asombrosamente eso fue lo que ocurrió inmediatamente después del Big Bang. De tiempo cero se pasó al tiempo de Planck, que es una unidad de tiempo considerada como el intervalo temporal más pequeño que se pueda medir. De espacio cero se pasó a espacio de Planck, que es un espacio pero tan pequeño que se describe como 10 a la menos 37 de centímetro, y de masa cero a fluctuaciones cuánticas del espacio que generaron la aparición de quarks. A partir de ahí, todos los acontecimientos sucedieron de manera rápida y con una asombrosa y equilibrada secuencia. Todo ocurrió en aproximadamente un segundo. A los 10 a la menos 37 de segundo, es decir, 0,37 ceros y un 1 de segundo, el infinitesimalmente pequeño, hiperdenso e inconcebiblemente caliente universo explotó. El Big Bang tuvo lugar. Particular y única expansión mal llamada explosión que expandió el espacio y la materia y que aún lo está haciendo. Ese fue el descubrimiento extraordinario de Edwin Hubble. Sin embargo, esta explosión, a pesar de que fue algo azaroso, ocurrió dentro de unos límites realmente asombrosos. Veamos algunos de estos ajustes precisos. Primero, la fuerza expansiva o explosiva mantuvo un equilibrio exacto para que no predominara a la fuerza de atracción. Hubo un equilibrio exacto entre las dos. Fue una explosión de una magnitud exacta. Equilibrio entre las fuerzas centrífuga expansiva y la centrípeta de la gravedad. Si la fuerza centrípeta, la fuerza de la gravedad, la que cohesionaba el universo, hubiera sido mayor, el universo hubiera nuevamente colapsado. Si en cambio hubiera sido la fuerza centrífuga mayor, el espacio materia-tiempo se hubiera esparcido en todas direcciones, haciendo imposible su reunión. ¿Pero qué tan equilibrada debió haber sido dicha explosión? Paul Davies, físico de la Universidad de Adelaida en Australia, calculó matemáticamente que una variación de la velocidad de expansión en una quintillonésima de segundo habría hecho imposible la existencia del universo. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad tan asombrosa! Segundo de estos ajustes precisos. En el universo actual existen 4 fuerzas que en los comienzos estaban unidas en una sola. Estas 4 fuerzas son la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Pues bien, cada una de ellas tiene un valor determinado y preciso que hace posible que el universo exista. Sin embargo, no existe ninguna razón física para que el valor de dichas fuerzas sea el que es y no otro cualquiera. Si la fuerza fuerte, que es la que permite que los componentes del núcleo atómico permanezcan unidos, hubiera sido levemente más débil de lo que es, el único elemento estable del universo sería el hidrógeno. No se hubiera podido formar ninguna otra forma o tipo de materia. Por el contrario, si hubiera sido levemente más poderosa de lo que es, el núcleo atómico más consistente tendría 2 protones y no uno como el hidrógeno. Por lo tanto, este elemento no se hubiera podido formar, no existiría, y por lo tanto tampoco existirían las estrellas, ni las supernovas y las galaxias, y por ende tampoco los planetas, los satélites o las lunas. El equilibrio de relación entre las 4 fuerzas necesariamente tuvo que ser entre muy estrechos márgenes el que es y no otro, sin que haya ninguna causa física para que esto sea de esta manera. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad tan asombrosa este preciso y extraordinario equilibrio! En las primeras micromillonésimas partes de un segundo los acontecimientos se dieron de esta forma. De la nada, origen de tiempo, espacio y energía. Después, Big Bang. 10 a la menos 43 de segundo tiempo de Planck. 10 a la menos 36 de segundo expansión muy rápida del universo.
La fuerza fuerte empieza a funcionar como una entidad separada. 10 a la menos 32 de segundo entre el instante anterior y este se produjo la denominada por Alan Guth gran inflación, algo así como si en un espacio tan diminuto de tiempo la cabeza de un alfiler adquiere el tamaño de todo el planeta Tierra. 10 a la menos 12 de segundo, es decir, 0,12 ceros y un segundo. La fuerza débil que mantiene los electrones en la periferia del núcleo atómico comienza a manifestarse separada de la fuerza electromagnética. 10 a la menos 2 de segundo, es decir, 0,001 segundos. Existe una especie de caldo formado por materia y radiación. Primer segundo después del Big Bang, hacen su aparición los neutrinos. 100 segundos después del Big Bang, se forman los primeros átomos de hidrógeno. 105 segundos, continúa la expansión, en el lapso se forman átomos de helio. El universo, además de tiempo y espacio, está formado por 25% de helio y 75% de hidrógeno. Continúa la expansión. Primer mes después del Big Bang, cesa la producción de fotones. 10.000 años después del Big Bang, equilibrio e igualdad entre la materia y la radiación. 500.000 años después del Big Bang, el hidrógeno comienza a recombinarse y a formar nuevos elementos. El universo se hace transparente a la luz. 1.000.000 de años después del Big Bang, ese es el surgimiento de las estrellas más antiguas. 2 millones de años, formación de estrellas y galaxias. 1.000 millones de años, formación de la Vía Láctea y el comienzo del sistema solar. Pero, ¿qué pruebas hay de la existencia del Big Bang? El famoso físico Fred Hoyle, que durante mucho tiempo se opuso a la idea tanto de un universo en expansión como el acontecimiento del Big Bang, realizó sus propios cálculos sobre la presencia de hidrógeno y helio en el universo y concluyó que aunque las estrellas hubieran estado activas durante toda la existencia del universo, no habrían tenido el tiempo suficiente sino para convertir solamente el 3% de su hidrógeno en helio. El postulado de la gran explosión, en cambio, permite producir con pasmosa exactitud la formación del universo con 75% de hidrógeno y 25% de helio. Solo pueden darse bajo la premisa de una primera gran explosión como originadora del universo. Por otra parte, si el Big Bang realmente sucedió, debería quedar algún remanente de tan fenomenal explosión. Este remanente fue el que encontraron en 1965 Erno Penzias y Robert Wilson y lo denominaron radiación cósmica de fondo. Previamente había sido predicha y calculada matemáticamente en 1948 por el matemático y astrofísico George Gamow. Después del descubrimiento realizado por Erno Penzias y Robert Wilson, el equipo de la NASA liderado por George Smoot envió el satélite denominado Cosmic Background Explorer para hacer mapas celestes de la radiación de fondo de microondas y determinar si eran coincidentes exactamente con las predicciones matemáticas realizadas bajo la hipótesis de un Big Bang. Los remanentes de la explosión primigenia se encontraron, y el propio Stephen Hawking lo llamó el descubrimiento más importante del siglo, si no, de todos los tiempos. Fue a tal punto tan exacta y asombrosa que el propio físico a cargo de la investigación, George Smoot, no pudo evitar exclamar ante las fotos del universo y el fondo de microondas residual de la primigenia explosión la siguiente frase: es como estar mirando las huellas dactilares de Dios. Recordemos, sin embargo, que esta gran explosión, origen de todo, puede suceder porque micromillonésimas de segundo antes, cuando nada existía, de esa nada primordial, asombrosa, surgió algo. Y ese paso fue la primera singularidad, la singularidad cosmológica.